Cuando yo era pequeño nos platicaron esta historia y tiene que ver con una bruja. Resulta que nosotros llegamos a vivir a Atizapán de Zaragoza y existe en la actualidad un cerro al cual le nombraban el Cerro de las Siete Brujas. El por qué lo nombraban de esta manera pues es sencillo de entender, ¿no? Se comentaba que en ese cerro habían 7 brujas, que cada noche se veían 7 bolas de fuego como brincaban sobre este cerro. Otras personas comentaban que se llamaba el Cerro de las Siete Brujas o le decían el Cerro de las Siete Brujas porque solamente había 7 familias que vivían en ese cerro y pues en aquellos años, como no había energía eléctrica, colocaban pues obviamente velas en la parte de afuera, 7 lámparas. Así que a la distancia y en la noche se veían estas 7 lámparas y decían que eran 7 brujas. Pero esta historia nos la platicó precisamente el papá de un compañero de mi hermano mayor. En ese momento mi hermano acababa de ingresar a la secundaria y el papá de uno de sus compañeros nos platicó esta historia precisamente del Cerro de las Siete Brujas. Resulta, él decía que esto había ocurrido cuando él era joven, cuando tendría como 20 años. En ese momento que nos platicó la historia, este señor ya tendría como sus 45, 47 años. Entonces resulta que en aquella época en el cerro se veía, cada noche se veía una bola de fuego como llegaba. No había, en aquel momento, no había familias que vivieran en este cerro. Y sobre todo lo malo era que los bebés recién nacidos, algunos ya estaban muriendo de forma extraña. Los cuerpos amanecían con moretones y aunque no se hacía alguna autopsia, comentaban que pues habían sido chupados por la bruja, es decir, que les habían drenado la sangre. Esto estaba ocurriendo precisamente en esta parte de Atizapán de Zaragoza, cerca del Cerro de las Siete Brujas, que esto ocurre antes de que la apoden el Cerro de las Siete Brujas. Así que en esa ocasión, como la muerte de los bebés se estaba incrementando, pues la poca gente que vivía en este lugar, llegaron a la conclusión que se trataba de una bruja. Pues obviamente tenían que hacer algo al respecto. Entonces este grupo de hombres valientes se organizaron, agarraron sus machetes, sus cuchillos, lo que les sirviera de arma, y obviamente fueron hacia el cerro donde cada noche veían cómo llegaba esta bola de fuego y seguramente ahí la encontrarían. Esa noche obviamente observaron cómo había llegado, se veía a la distancia su luz. Ellos subieron con cautela, llegaron a lo más alto del cerro, que en aquella época, pues obviamente como no había caminos, era pues un poco complicado llegar hasta lo más alto del cerro, ¿no? En la actualidad existen pues obviamente los caminos hechos por concreto. Hay varias rutas para llegar a lo más alto del cerro. En aquella época no había nada de esto. No había ni siquiera una familia que viviera en este cerro. Llegan y observan que hay una mujer. Eso sí, era una mujer muy atractiva, era una mujer muy guapa. Tendría aproximadamente 25 años. La mujer estaba concentrada, estaba en una especie de trance. La capturan, de hecho comentan que ellos la capturaron arrojándole como una especie de malla y con unos lazos, con unos mecates, la atrapan, la sujetan. Y entonces, pues obviamente le hacen la advertencia y le dicen que la van a matar
porque es una bruja y ya debe pues varias muertes de los bebés de este poblado, de esta comunidad. Entonces ella les dice: por favor, déjenme ir. Si me dejan ir, les voy a dar mucho dinero. Les voy a dar todo el dinero que yo he logrado juntar. Y de acuerdo a este señor, pues en lo que estaban obviamente discutiendo si lo hacían o no lo hacían, si valía la pena el soborno o no, la mujer escapó, se prendió en fuego, se prende en fuego, quema los lazos que le habían amarrado para sujetarla, y como estaba en un fuego, o sea, estaba envuelta en llamas, pues no lograron acercarse a ella, y pues inclusive se echaron a correr por el miedo que esto les había provocado, ¿no? Finalmente ella logró escapar, volando, envuelta en fuego. Esa es una historia, esa es la historia que nos platicó este señor. Y hace tiempo una amiga me contó una historia muy similar, y lo curioso es que también aquí fue en este lugar de Atizapán de Zaragoza. Me parece algo pues interesante como en este mismo lugar o en esta misma población hay tantas historias de brujas. Resulta que de igual manera había una mujer que tenía fama de ser bruja. Se habían presentado algunos casos donde también los bebés habían fallecido, habían amanecido sin vida los bebés recién nacidos. Llegan a la conclusión que se trata de esta mujer y también la capturan, pero aquí esta mujer no escapó y sí les dio mucho dinero. Ella había acumulado mucho dinero, monedas de plata, monedas de oro, precisamente para una situación de este tipo, para alguna contingencia que ella tuviera, que es donde ella hubiera sido capturada, pues obviamente sobornar a sus captores para que pudiera escapar, para que la dejaran libre. Pero aquí lo interesante de todo esto es que inclusive la llevaron a una prisión que se encuentra en San Mateo. Hoy en día ya, bueno, esa prisión ya no existe. Hoy es un salón de fiestas. Pero hace muchos años, en los años 30, en los años 40, era la prisión de Atizapán. O al menos la prisión de San Mateo, ¿no? Por lo menos era de San Mateo, eso sí no tengo la menor duda. Me han dicho personas que han vivido aquí toda su vida que ese salón de fiestas en su momento, en un momento dado, llegó a ser la prisión. Y hoy en día es un salón de fiestas que está exactamente al lado de la iglesia de San Mateo. Y entonces, de acuerdo a esta historia que me platicaron de la mujer bruja que habían capturado y todo esto, la tuvieron precisamente encerrada en esta prisión de San Mateo y la liberaron hasta que ella, pues hasta que encontraron el soborno, hasta que encontraron el dinero, el tesoro que ella había escondido. Ella les dijo en dónde estaba, cómo llegar, bajo qué árbol estaba el dinero. Y eran otros tiempos. Por lo menos cumplieron su palabra, pues ambas partes. La bruja les dijo en dónde estaba el dinero y a ella la dejaron libre. Es decir, ella dio el dinero, ellos fueron, la sacaron el tesoro, y una vez que sacaron el dinero y vieron que sí, que era mucho dinero, la dejaron escaparse a la bruja. Pero en ambos casos platican que pues no eran mujeres de aspecto horrible, sino que eran mujeres muy, pero muy bonitas, de bonito cuerpo, con bonito semblante, pero que eran muy, muy guapas, pero que pues eran brujas, eran mujeres que se alimentaban de la sangre de los recién nacidos. Y si lo analizas fríamente, pues entonces una bruja sería, pues en realidad sería un vampiro, ¿no? Una vampiresa, porque la bruja se alimenta básicamente de la sangre de los niños, de los recién nacidos. Y pues son las historias de brujas que se platican aquí en Atizapán. Hay una historia más que me contó un amigo llamado Gabriel Guillén,
Pero esa historia, más que yo contártela, me gustaría que la escucharas ahora sí que de su viva voz, porque esto le sucedió precisamente a su abuelo, que tuvo un encuentro con la bruja de Atizapán. Él vive en Atizapán de Zaragoza. Fue de las primeras personas que llegaron al municipio de Atizapán de Zaragoza. A él le gusta mucho el box. Él cuando era joven fue boxeador. Había un lugar en Atizapán, cerca del Palacio Municipal, donde tenían televisión. Mi abuelito iba a ver el box los sábados o cuando había funciones de box hasta el centro de Atizapán. Y una vez, regresando hacia su casa, ya en la noche, ¿no? ya en la noche, sí, cerca de las 12 de la noche, 1 de la mañana, él vio a lo lejos una bola de fuego. Él pensó, antes en Atizapán, en lo que es Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para avionetas. Entonces, él pensó que era algún avión o alguna avioneta que estaba cerca de Lomas Lindas. Él vive más abajo de Lomas Lindas, en la colonia Higuera. Entonces, él y sus familiares, otros de sus hermanos, pensaron que era una avioneta. Entonces, al momento de que se fueron acercando, vieron que la bola de fuego crecía más. Entonces mi abuelito dijo no, fue reconociendo que la bola de fuego estaba arriba de su casa. Entonces él y su hermano corrieron. ¿Por qué? Porque pensaron que su casa se estaba incendiando. ¿Sí? Entonces corrieron. Al momento de que iban corriendo, vieron que era una luz que prendía y apagaba arriba de su azotea, de su casa. Veía un tipo bulto que cuando se apagaba era un bulto grandote y prendía y apagaba, ¿no? Y entonces ya se acercaron demasiado, ya cuando estaban afuera de su casa, vieron que ese bulto aventaba como chispitas arriba de la casa. Entonces mi abuelito luego dijo, no, pues es una bruja, ¿no? Llegó corriendo a su casa, empezó a tocar y no le abrían. Su puerta estaba hecha del material del material con el que están hechos los tambos. Una lámina, como de lámina. Sí. Entonces él y su hermano empezaron a patear la puerta. Tanto patearon la puerta que la tiraron. Se metieron corriendo, no, porque nadie despertaba. Entonces él tiró la puerta, entró corriendo adentro de los cuartos. Estaba mi bisabuela, la mamá de mi abuelito, mi abuelita, la esposa de mi abuelito, y tenían una niña recién nacida, que en este caso era mi tía. Entonces la niña lloraba y lloraba y lloraba, y mi abuelito tuvo que gritar, cachetear a mi abuelita para que despertara, porque no despertaba. ¿Por qué? Porque supuestamente la bruja estaba echando el sueño, para que no despertaran, porque lo que trataba la bruja era de chuparse a mi tía, ¿no? Que estaba recién nacida, tenía como una semana de nacida. Entonces mi abuelito despertó a mi abuelita, despertó a mi bisabuela y a una tía que estaban ahí. Mi bisabuela mi bisabuela y mi abuelita se pusieron a leer la Magnífica, y la bola de fuego seguía en el techo, ¿no? Entonces mi tío corrió a su casa, que estaba enfrente de la casa de mi abuelito. Mi tío sacó su escopeta. Sí. Entonces mi tío, ya que sacó su escopeta, empezó a tirarle al bulto que estaba arriba de la azotea. Entonces mi abuelita y mi bisabuela empezaron a leer la Magnífica. Dicen que al momento que empezaron a leer la Magnífica, la bola de fuego se retiró un poco del techo y voló hacia un árbol. Nada más fue de que mi bisabuela se equivocó en el rezo cuando regresó y se plantó de nuevo arriba de la azotea. Entonces mi tío le siguió tirando con la escopeta. ¿Y no le pasaba nada? Y no le pasaba nada. Él le tiraba. ¿Y sí le atinaba? ¿O? Sí le atinaba. Lo que pasa es que la bola de fuego, pues, como que las balas no le hacían nada. Pero empezaron otra vez a rezar desde el principio y volvió a agarrar vuelo hacia un árbol. Y siguieron rezando hasta que la bola de fuego se desapareció en el horizonte. Entonces, cuentan que había una viejita por ahí que vivía sola en unas cuevas cerca de la colonia 5 de Mayo, México 86, antes ahí había cuevas.
Entonces dicen que esa señora, al poco tiempo que pasó esto, bueno, a la semana que pasó esto, esa viejita estaba muy mala, tenía heridas de bala en el cuerpo, pero no sabían por qué. Y era de por ahí, entonces. Era de por ahí la señora. Entonces yo llego a la conclusión de que las brujas sí existen, por más que la gente diga que no existen, yo digo que todo eso existe. Y es un relato real.